aunque no lo sintamos, aunque no nos demos cuenta, nosotros, queridos hermanos, vivimos en una batalla. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, nosotros vivimos en una batalla. Ah, sí, pastor, yo batallo todos los días, salgo a trabajar. Ya, bueno, sí, eso es una batalla, pero no estamos hablando de esas batallas. Estamos hablando de nuestras batallas contra nuestros enemigos espirituales. No se siente. Usted no siente que le lanzan un dardo de fuego. Bueno, no lo sé, no, espero, yo hasta ahora no. Pero sí nos lanzan los dardos de fuego. Sí nos hace tropezar nuestro enemigo. Si el mundo sigue moldeándonos, todos nosotros seguimos siendo influenciados por este mundo, con sus creencias, con sus ideologías, con sus pensamientos, con sus costumbres, de una manera seductora, de una manera engañosa, ¿no? Nos va moldeando este mundo. Así que tenemos un enemigo difícil en el mundo, hermanos, porque el mundo no solo es lo que vemos, sino cómo se va metiendo eso en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo va influenciando nuestra vida. Y la verdad es que muchos cristianos, bueno, Pablo, para no decir muchos cristianos, Pablo, cuando habla de los creyentes de Corinto, él les dice que viven como si no fueran cristianos, les dice. Viven como si fueran de este mundo, viven como carnales. Así que nosotros, hermanos, no estamos libres de experimentar todas estas cosas. Más bien debemos esforzarnos por batallar. Vamos a ver, hoy día no nos dará el tiempo, pero vemos si el miércoles logramos mirar algunas de las estrategias que hay en el mundo para nosotros, ¿no? O en contra de nosotros, y tratar de identificarlas. Por ejemplo, la sensualidad a través de la música, a través de la moda, el materialismo, ¿no? El pensar, y uno se proyecta su vida hasta solamente en esta tierra, cuando la vida es hacia la eternidad. Entonces la Biblia habla de que es una necedad pensar solo, ponerse metas solo para esta vida. Es una necedad, hay que pensar en la eternidad. Y otra estrategia tiene que ver con el hedonismo, la búsqueda del placer. Suena un poco a lo grande ya, más fácil, el disfrutar, ¿no? El ideal de mucha gente es estar en una isla con su refresco, soleándose allí. Ese es el ideal de mucha gente. Y muchos padres estamos criando a nuestros hijos, bueno, voy a decir de otra manera, muchos padres están criando a sus hijos en esa forma. Trabaja para que disfrutes, para que goces, y están pensando en gozar en el mañana. Y la meta es disfrutar. Y aunque no tiene necesariamente algo de malo el disfrutar, no debe ser la meta. La meta debe ser la gloria de Dios. Así eso nos lleva a sufrir o a dejar de disfrutar en algún momento. Debemos de buscar la gloria de Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a mirar eso más adelante. Hoy día vamos a hablar un poquito de cuál debe ser nuestra actitud hacia el mundo, ¿no? Siendo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos a Cristo como nuestro Salvador y seguimos a Cristo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Vamos a mirar Juan 8:23 para ubicarnos un poquito. Juan 8:23 para ubicarnos un poquito, hermanos. Juan 8:23. Juan 8:23 para ubicarnos un poquito, por favor. Juan 8:23. ¿Ya lo tiene? Busquen en sus Biblias. Juan 8:23. Y les dijo: vosotros sois de abajo y yo de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Nuestro Señor, aunque anduvo en este mundo,
Y aunque comió, durmió, se cansó, seguramente cuando niño lloró, en este mundo, él no era de este mundo. ¿A qué se refiere? ¿A que no era humano? No, sí era humano. ¿A qué se refiere? A que él era, bueno, él es el rey, no solo ciudadano, del reino celestial, pues. Y no solo queda allí. Miren lo que dice Juan 17, versículos 14 al 16. Miren lo que dice Juan 17, versos 14 al 16. Miren lo que dice. Juan 17, versos 14 al 16. Juan 17, versos 14 al 16. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Miren lo que dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Pero qué? ¿No vivimos en este mundo? ¿No comemos? ¿No dormimos? ¿Dónde vivimos? Vivimos en este mundo. Pero dice el Señor que aunque vivimos aquí, no somos de aquí. No somos de este mundo. Qué tremenda verdad, ¿no? O sea, debemos entender que en nuestra realidad es que estamos aquí, pero no somos de aquí. Y eso nos debe llevar a vivir vidas diferentes, porque ¿cómo demostramos? Bueno, les doy una idea. ¿Cómo sabe alguien o cómo se da cuenta alguien que hay un extranjero cerca de uno? Tiene su hablar diferente, su porte es diferente, su forma de actuar es diferente, ¿no? Si uno ve a un americano, por ejemplo, ya uno ve ciertas diferencias, se da cuenta que es un extranjero. Esa es la idea. Nosotros no somos del mundo, somos extranjeros, somos peregrinos, dice Pedro, estamos de paso, nuestra morada está donde el Señor. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que el mundo es nuestro enemigo, pero nosotros estamos aquí. El versículo 15 decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y qué interesante, ¿no? El Señor diciendo, van a estar en el mundo, se van a quedar allí todavía. Pero la manera de batallar contra el mundo es siendo guardados del mal, alejándonos de lo malo. Esa es la manera de guardarnos del mundo. Luego el Señor Jesucristo dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso debe marcar nuestra forma de pensar, nuestras costumbres, nuestra vida en casa. No debe ser como el mundo. Y ¿sabe qué? La principal evidencia de nuestra vida, a diferencia del mundo, es la santidad. Debemos batallar contra el pecado. En el mundo hay ciertos programas que ven los mundanos, que ven la gente que no conoce a Dios. Programas que no glorifican a Dios. Y usted puede imaginarse, ¿no? Muchos programas. La pregunta es, ¿los cristianos debemos ver esos programas? ¿Debemos participar de esas músicas? ¿Debemos vestirnos como ellos? No, que en la iglesia son legalistas. La pregunta es, ¿cómo nos diferenciamos del mundo? Por el amor, por el trato. Qué bueno. Pero también está el tema de la santidad. Debemos vivir vidas diferentes. Y eso es lo que a muchos les ahuyenta. El tener que hacer cambios en su vida, el tener que vivir
de maneras distintas a cómo el mundo vive. Hablaba con un hombre y le hablaba el evangelio y él me dijo, no, mejor no acepto a Cristo porque quiero celebrar mi cumpleaños. Quiero disfrutar a lo grande. Mejor no acepto a Cristo porque quiero progresar y para progresar tengo que engañar. Así que no. Mejor no acepto a Cristo. Mucha gente se ve en la disyuntiva de dejar la vida que llevan y seguir a Cristo. Y no lo hacen. Los afanes de este mundo, las cosas de esta vida, los placeres, dice la parábola del sembrador, nos atrapan y no nos dejan avanzar. Pero cuando uno es creyente, si es que uno ya se ha entregado a Cristo, la vida tiene que ser diferente a la del mundo. Pablo dice en Efesios, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, el cual según Dios se va renovando, ¿no? Está en la perfección, en la santidad. Y luego dice, el que hurtaba no hurte más. No mintáis los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis. Ya no se griten. Más abajo dice, perdónense unos a otros. Más abajo dice, sujétense a sus autoridades. En el hogar, los hijos obedezcan a los padres. En las autoridades civiles. No podemos hablar que somos creyentes si es que en nuestra vida no hay una lucha contra el pecado. El creyente sincero, el creyente verdadero, batalla contra el pecado. Debemos estar batallando contra el pecado, queridos hermanos. Ese es el reto que tenemos nosotros en este tiempo. Batallar contra el pecado. No vivir como el mundo vive. El mundo vive diferente a como nosotros vivimos. Ahora, mire lo que dice Santiago 1:27. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, para entender un poquito la idea de la religión pura y sin mácula, la idea es, en el contexto, las obras que muestran que uno es una persona arrepentida. En ese tiempo las viudas y los huérfanos eran las personas con mucha necesidad. No eran las personas que eran, digamos así, como indigentes. Entonces lo que está diciendo el pasaje es atender a las personas con necesidad física, no desentendernos del sufrimiento material. Pero luego dice guardarse sin mancha del mundo, batallar contra el pecado, alejarnos de los lazos de este mundo. Estamos aquí, pero la única manera de vivir diferente es cambiando nuestros hábitos, no hábitos mundanos. Miren otro pasaje, segunda de Pedro 2:20, lo dice lo mismo, pero lo dice de una forma negativa. Segunda de Pedro 2:20, debemos vivir vidas diferentes a las del mundo. Miren por favor, segunda de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20. ¿Ya lo tiene? Miren lo que dice. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Qué interesante, ¿verdad?
Lo que está diciendo y hablando es de personas que profesaron a Cristo, pero que al profesar a Cristo decidieron pues huir de las contaminaciones del mundo, pero luego vuelven atrás. Y dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero. La característica de aquel que sigue a Cristo es tomar distancia de la vida mundana. Si antes yo tenía un hábito distinguible, si antes yo tenía un hábito común, mejor dicho, en el mundo, ahora debo vivir de una manera diferente. Si antes yo era alguien que mentía, antes yo era alguien que tenía un carácter atroz, ahora yo tengo que vivir diferente para la gloria de Dios. Y tengo que buscar la manera en la que vaya permitiendo la obra del Espíritu Santo en mi vida a través de su palabra, ¿no? Vaya cambiando mi vida, mi corazón para la gloria de Dios. Tremendo, hermanos, este pasaje. Debemos huir del mundo y de todo aquello que no es el Padre. Mire por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Luego dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Qué tremendo pasaje. El creyente está en el mundo, ama al mundo en el sentido de tratar de alcanzarlo con el Evangelio, como vamos a ver, pero no ama este mundo en el sentido del estilo de vida que este mundo tiene. Y note que habla de algo interesante. Mire, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. En un contexto, en una palabra más chiquita, eso sería el disfrutar. Muchas cosas de este mundo no necesariamente son pecaminosas, pero nos alejan de Dios. Nos alejan de Dios. ¿Cuántos de nosotros por estar buscando los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida, los deseos de la carne, amamos este mundo? Aquí somos alguien, pero nos alejamos de Dios. Nos gusta nuestro trabajo, nos gusta nuestro estudio, nos gusta nuestra situación, pero nos alejamos de Dios por buscar las cosas de este mundo. Pastor, pero debemos trabajar, debemos estudiar, claro. Pero Dios, ¿dónde queda en nuestras vidas? Mayor afán, mayor tesón debemos poner para buscar a Dios cada día. Debemos esforzarnos por inculcar en nuestra familia el temor, el servicio, la dedicación a Dios. ¿Dónde queda eso, hermanos? ¿Cómo nos diferenciamos del mundo si es que buscamos las mismas cosas que el mundo busca? ¿Cómo somos diferentes en nuestra vida del hogar si es que nos comportamos igual como el mundo se comporta? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la diferencia como creyentes? La única diferencia es alejarnos del pecado y trazarnos metas para la gloria de Dios. Alejarnos del pecado. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Mire lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabe qué? Nosotros bueno, ahí el pasaje dice, oh almas adúlteras, y hay un adulterio espiritual. ¿En qué sentido el adulterio espiritual? En que cuando uno llega a conocer a Cristo, uno de alguna manera forma parte de la iglesia, la esposa de Cristo. Es como estar casado con Él. Y cuando dice oh almas adúlteras, lleva la idea de que uno está dejando de disfrutar con su Señor
por disfrutar de otras cosas en este mundo. No sé, la verdad es que hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos caer. La Biblia dice los placeres de esta vida. ¿Cuánta gente, no? Puede estar, no llego a Dios, no llego a Cristo, no me arrepiento porque no quiero dejar mi vida, mis placeres. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántos creyentes, cuánta gente está buscando a Dios? Pero en segundo lugar, en primer lugar es disfrutar. En primer lugar son las cosas de esta vida. Entonces, cuando uno encuentra su mayor satisfacción en las cosas de este mundo, cuando uno encuentra su mayor disfrute en las cosas de esta vida, entonces somos adúlteros, porque nuestro mayor disfrute, nuestro mayor placer debe ser Dios. No debe pasar un día en que no disfrutamos de Dios. Así como no dejamos de comer o no dejamos de hacer ciertas cosas placenteras en este mundo, nuestro mayor disfrute debe ser Dios. Porque si no, nos constituimos en almas adúlteras. Al participar, al disfrutar de las cosas de este mundo y no ir a nuestro amo, a nuestro Señor y disfrutar de Él. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios debe ser nuestro mayor placer. Dios debe ser la fuente de nuestro disfrute. ¿Es para nosotros eso? Ahora, pastor, ¿pero cómo se hace eso? Bueno, perseverando, cambiando de hábitos, tratando de leer la Biblia constantemente, de orar, de ser fiel en nuestra vida a Dios. Y quizás dejando de disfrutar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, para poder leer la Biblia, usted tiene que quizás apagar la televisión o apagar el celular o levantarse más temprano, dejar de disfrutar ciertas cosas. Quizás su mayor meta es tener ciertas cosas, pero ahora usted cambia su meta y dice, no, mi meta es seguir a Cristo, mi meta es seguir a Dios. Entonces, como que el disfrutar entra en un segundo plano. Ya no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es seguir a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, podemos estar lejos de Dios viviendo vidas que no le glorifican? Debemos cuidar eso, hermanos. Debemos cuidar eso. Un pasaje más, ¿no? Cuando un creyente, cuando una persona que es hija de Dios vive como Dios quiere, ¿sabe qué? Va a sufrir. Yo he escuchado casos de, por ejemplo, una hermana compartía que para poder ella alcanzar un puesto, una plaza en algo educativo, en un colegio, a nivel así estatal, le pedían hacer ciertas cosas pecaminosas. Y entonces ella no podía acceder a una plaza en ese entonces. Me acuerdo cuando ella me compartía hace años atrás. No podía acceder a una plaza, a un puesto de trabajo, porque no accedía a esos actos pecaminosos. ¿Cuántos creyentes sufren así? Ahora, cuando un creyente es buen creyente, cuando un creyente es como manda la palabra de Dios, va a sufrir como esta hermana. ¿Cuántos de nosotros desde el colegio? Porque desde el colegio, cuando uno es fiel desde la edad que se arrepiente. ¿Cuántos de nosotros en el colegio hemos sufrido por ser cristianos? Por no ir con lo que los demás hacen, ¿no? Y buscar a Dios de todo corazón. Mire lo que dice Juan 15:19. El Señor Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo, hermanos, es anticristo, antidios. Y cuando el mundo se da cuenta que hay un buen creyente, hay un buen cristiano, siempre va a haber sufrimiento. Son las palabras del Señor Jesucristo. Son las palabras de nuestro Salvador. Juan 16:33. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
y aquel que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Aunque Él es mayor, aunque Él ha vencido al mundo, Él nos dice que el creyente va a tener aflicción en el mundo. Ahora no se refiere al COVID, no se refiere a las enfermedades, no se refiere a la presión del mundo contra un creyente. En diferentes formas. El hecho de ya no querer participar de pecados hace que uno quizás sufra de las amistades, de familia, hace que uno sea de alguna manera tachado, ¿no? Yo he escuchado de alguien que era honesto en su trabajo y trabajaba bien, pues le daba duro a sus 8 horas de trabajo allá en esos trabajos que marcan tarjeta. Llegaba, marcaba su tarjeta, su dedo y se ponía a trabajar y avanzaba. Y los demás estaban enojados con él, porque los demás hacían la hora, pues, y no querían que el cristiano trabaje de esa manera, ¿no? Y le hacían sufrir. O sea, los cristianos, cuando queremos vivir como Dios manda, siempre va a haber aflicción. Siempre, por uno o por otro lado. Pero si nosotros nos camuflamos, nos disfrazamos y no parecemos cristianos, pues no se preocupe, no va a haber aflicción para su vida. Es normal que un creyente sufra. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Podemos vencer, hermanos. Podemos triunfar sobre este mundo, porque venimos de Dios. Y nuestro Dios ha vencido. Dice el texto, Primera de Juan 5:4-5, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice aquí que cuando uno cree en Jesús como su Salvador, vence al mundo. A partir de ahí uno camina en victoria. Este mundo tiene tantas presiones. Este mundo tiene influencia tanto, nos moldea tanto, nos bombardea tanto este mundo, que solo nuestra fe en Jesús nos puede ayudar a seguir adelante. No nuestras fuerzas, no nuestra inteligencia, no nuestras capacidades, sino nuestra fe en Jesús. ¿Cómo se ve nuestra fe en Jesús? Nuestra perseverancia en su palabra, en nuestra comunión con Él, en influenciar en nuestros seres queridos para que sigan a Dios como nosotros. Eso es la fe en Jesús. La fe es la victoria. Yo le animo que si usted no conoce a Cristo, usted pueda salir del mundo, vencer el mundo y no ser condenado con el mundo. Entregarse a nuestro Señor Jesucristo y seguirle de todo corazón. Yo le animo porque vivimos tiempos difíciles. Mire lo que dice Juan 17, 15 al 18. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el 18 dice algo tremendo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Espérese. No somos del mundo, pero somos enviados al mundo. ¿A qué? No debemos vivir con el mundo o como el mundo vive, pero debemos ir al mundo. ¿A qué? ¿A qué? Miren lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 2:15. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El mundo está en oscuridad y los cristianos somos la luz. Nosotros debemos vivir diferente al como el mundo vive. Esa es la luz que nosotros tenemos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente no puede ver a Cristo, no puede ver a Dios. Va a ver nuestras acciones, nuestro estilo de vida.
Y eso les va a ayudar a buscar a Dios, a seguir a Cristo, a convencerse de que el mensaje del Evangelio puede transformar una vida. Nosotros no somos del mundo, somos de otro país. Pero estamos en este mundo con una misión: ser luz para este mundo. Predicar el Evangelio de la mano con una vida piadosa. Yo le animo a que usted pueda meditar en sus metas, en sus planes. No podemos vivir esta vida como si no hubiésemos conocido a Cristo. Al conocer a Cristo, nuestra vida toma un giro diferente. Mis planes, mis metas tienen que estar sometidos a los planes de Dios. Y Dios quiere que el mundo le conozca. Esa debe ser nuestra meta. Dios quiere que la gente le busque, que se arrepienta. Entonces yo también voy a participar de eso. Voy a esforzarme para que la gente conozca a Dios, para que la gente busque a Dios. Voy a compartir la palabra, voy a enviar un mensaje. Voy a hacer eso de todo corazón, porque quiero que la gente conozca a Dios. Sé que ahora en la pandemia es difícil todo esto, pero vamos a buscar la manera, como buenos creyentes que somos, para poder alcanzar a otros con el Evangelio. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Qué tremendo desafío la vida, Señor, que tenemos. Qué tremendo reto, Padre, el vivir en un mundo que está en tu contra, que nos atrae, que nos seduce, pero vivir diferente. Eso es algo difícil, Debemos vivir diferente a este mundo. Eso conlleva sufrimiento, eso conlleva aflicción. Señor, ayúdanos a reflejar nuestro cristianismo, alejándonos de las cosas de este mundo, sembrando para la eternidad, haciendo planes no solo para estudiar, para trabajar, sino para servirte con nuestro estudio, servirte con nuestro trabajo, con nuestra familia, ser instrumentos para tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque eso cambia la vida. Cuando dejamos de vivir para nosotros como viven en el mundo y vivimos para ti, para tu gloria. ¿Cuántos de nosotros, oh Dios, en esta pandemia debemos reflexionar, darnos cuenta que este mundo es pasajero y que necesitamos buscar a Dios? Señor, no podemos solo plantearnos metas terrenales, tenemos que pensar en la eternidad, tenemos que vislumbrar más allá. Oro por aquellas personas que no te conocen, que todavía están en este mundo bajo el control de Satanás, como dice tu palabra. Que la luz de tu palabra, el Evangelio, les resplandezca, oh Dios, y puedan salir, Señor, de esa situación en la que están a través del arrepentimiento, alejarse del mundo y de la fe, de creer en Jesús. Y aquellos que ya hemos creído, que nos ayudes tú, oh Dios, a vivir vidas diferentes, para poder ser luz, para no ser tropiezo. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo tropiezo a la gente? Y la gente se aleja de Dios y nos pone como excusa a nosotros para ser como ese hermano, como esa hermana. Ayúdanos, Señor, a que no seamos tropiezos, sino más bien ser instrumentos de tu paz. Oh Dios, ayúdanos. Gracias te doy por este tiempo, Señor. Tú conoces los corazones de los creyentes. Sabes quiénes están, Señor, en su corazón, abriéndolo para tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles a ella. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.